que sepamos que cuando están pasando cosas que parecen que nos estancan, que no nos dejan avanzar, y nosotros hemos dispuesto a hacer su voluntad, Él está al control y va a obrar a nuestro favor. Pero no solo eso, sino que producirá en nosotros un conocimiento mayor de su persona como Dios, como Rey, como soberano. Así que te voy a pedir que lo pases allá. Vamos a entrar en contexto. Dice la palabra que los discípulos habían llegado de estar haciendo, ¿verdad? De estar predicando el evangelio de arrepentimiento. Jesús los envió de 2 en 2 y ellos estaban predicando en las ciudades el mensaje de arrepentimiento. Vuélvanse al Señor, arrepiéntanse, dejen sus malos caminos. Pero de la misma forma, dice la palabra, que estaban viviendo esos pueblos milagros, prodigios, señales. Y ellos acababan de llegar de esa misión. Y Jesús les dice, mira, yo sé que ustedes han llegado. Mateo, ¿verdad? Marcos 6:30 al 31 nos dice que los invitó como un retiro. Vámonos a un lugar tranquilo. Vamos a un lugar lejano. Y tomaron una barca y se dirigieron hasta Betsaida. Y en ese lugar cuando llegaron, dice la palabra que la multitud siguió a Jesús y a sus discípulos. Y que al llegar allí, las multitudes empezaron a perseguirle y no lo dejaban en paz. Así que Jesús dice que sintió compasión de estas personas. Que al ver las multitudes sintió compasión de ellas porque eran como ovejas que no tenían pastor. Así que Él dispone de ese tiempo y empieza a enseñarles todas estas cosas, las cosas del reino. Pero también hubo sanidades, hubo milagros en ese momento. ¿Cuánto duró? Dice que eso duró todo el día prácticamente. Se hizo de tarde y los discípulos les dijeron, mira, maestro, es necesario que tú despaches a estas personas porque ellos necesitan comer. Pero Jesús les dijo, ¿verdad? Y quizás muchos de nosotros ya lo conocemos, les dijo, pues denle ustedes de comer. Y los relatos bíblicos nos dicen que un joven dio 5 panes y 2 peces, lo llevaron a Jesús y de ahí hubo una multiplicación milagrosa que alimentó a 5,000 hombres, más niños y mujeres. Así que ellos acababan de llegar de un tiempo de estar predicando el evangelio. Ellos fueron a darle el informe a Jesús, a contarle cómo les había ido. Jesús los envía a un retiro, los invita, vámonos lejos de la multitud. Pero el retiro se convirtió en una cruzada. De más de 5,000, ¿verdad? Dice la palabra 5,000 hombres. Los comentarios bíblicos dicen que aproximadamente habían 15,000 personas. ¿Qué pasa? Que esto se daba en la temporada, ¿verdad? Dice la palabra que Juan quería resaltar que fue en el tiempo de primavera. Decía, ¿verdad? La palabra que estaba próximo a acercarse las fiestas de la Pascua. Así que este milagro también tenía un propósito, una señal de lo que Jesús quería mostrarle no solo a las multitudes, sino también a sus discípulos. Estamos hasta aquí, ¿verdad? Pero mira lo que pasa. Pásalo, por favor. Dice en Mateo 14:22 que después de esto Jesús ordenó a los discípulos, suban a la barca y vayan a la orilla del lago y me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Ya se había hecho de noche, habían todos comido y Jesús les dice, váyanse ustedes a la barca, váyanse al otro lado del lago. Pero
cuando leemos las versiones, ¿verdad? El contexto bíblico de esto en Mateo, en Marcos y en Juan, nos dice que era como si ellos no quisieran irse, como si los discípulos querían quedarse con Jesús. Y Jesús les da la orden, vayan, es necesario. La palabra, ¿verdad? Ordenó, es imperativo, necesitan salir ahora. Así que ellos obedientemente se montan en la barca. Me sorprende que los discípulos no empezaron a quejarse. En la Biblia, en ninguno de los 3 relatos dice que ellos dijeron, pero ¿por qué a esta hora tú te antojas que yo tome esa barca? Tampoco se molestaron, no estaban molestos. Dicen que obedecieron. Él les dice, se ordenó y ellos lo hicieron. Y hay veces, amados, que vemos multitudes, pero decimos, el Señor nos está usando en medio de eso. Pero nosotros mismos no queremos movernos. Y es que hay barcas preparadas por Dios para nuestras vidas. Jesús nos insiste a tomarlas y a subir. A pesar de que en ese momento haya multitudes que demandan atención, Jesús se encarga y nos indica que debemos continuar. ¿Sabes qué? Es la porción, la asignación que estos discípulos tenían que hacer en ese momento, la completaron. Porque si no, Jesús no lo hubiese dicho, móntense en esta barca. Y Jesús se quedó ahí atendiéndolo. Le dice, yo voy a despedir hasta el último. Ustedes váyanse, yo los alcanzo. Así que aquí podemos ver un mapa del lugar donde estaban Betsaida, que significa la casa de los pescadores o de los peces. Y podemos deducir, ¿verdad?, que los discípulos podían estar entendiendo que Jesús los estaba enviando a su casa, donde ellos estaban, tenían su lugar de reposo, que era Cafarnaúm, que significa el lugar de confort ¿verdad?, que es confortable. Aldea confortable significa. Así que, pues no tenía sentido. No parecía ilógico. Bueno, hemos estado todos estos días trabajando. Jesús nos está enviando a que vayamos al otro lado, a la aldea de confort. Y esta quedaba, ¿verdad?, al noroeste del mar de Galilea. Así que quiero que se queden con esas cosas. Ellos salieron del noreste en dirección al noroeste. Ahorita se los voy a volver a preguntar, ¿ok? Pasa. Cuando buscamos información geográfica, dice que ese trayecto podía tardar de 1 hora 45 minutos en ese, ¿verdad?, en el barco. Dice la palabra en Marcos 6, 46, 48. Y después que lo hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al ver la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Dice la palabra que Jesús despacha a todas las personas hasta el último y que empezaron a haber rumores que este sea nuestro rey, que Jesús sea nuestro rey. Y tú dirás, wow, qué bueno, que ellos querían que Jesús fuera su rey. Pero ¿sabes qué? Ellos querían que Jesús reinara solamente para que complaciera sus necesidades. Y Jesús, sabiendo la intención y el estado de su corazón, dice, me voy a retirar al monte, me voy a orar con mi Padre. Porque el lugar de reposo de Jesús era la intimidad con el Padre. Y eso nos da a nosotros, ¿verdad?, un ejemplo. Pero dice que él vio, la verdad, que se hizo ya noche, ya no era tarde, sino que ya estaba entrada la noche, y que la barca estaba en el medio del mar. Y que Jesús desde la montaña viéndolos remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. Así que no solo era de noche, sino que se levantó un viento contrario.
que producía que las olas no permitieran que el barco continuara. Y cuando yo leía esto, me llamaba la atención que los discípulos seguían remando. Mira, aun cuando estaban fatigados, ellos no soltaron su remo. Y eso ministraba mi corazón porque decía, tú sabes la determinación de ellos decir, o sea, su acción mostraba su determinación. En ese momento ellos eran experimentados, muchos de los discípulos eran pescadores y pescaban en ese lago. O sea que ellos conocían ese lugar. Pero ¿sabes qué? Ellos continuaron remando. Tampoco se pusieron a discutir. No, que yo voy a tomar el mando y ustedes me siguen a mí. Ninguno de los 3 relatos bíblicos dice eso. Dice que Jesús los vio a todos remando. Cuando buscamos históricamente, estas barcas tenían 4 remos y un timón. Y la vela que había que jalarla y en este caso, la vela estaba ¿qué? En contra de los vientos, así que impedía que avanzara. Y yo decía, wow, Señor, danos esa determinación. Podía también pensar que era como Jesús mostrándonos, dejándonos este relato, porque estos iban a ser los que iban a continuar su mensaje, su legado. En algún momento Jesús iba a ascender a los cielos. Y ellos estaban ahí, aún contra un viento, seguían firmes con sus remos. Así que, ¿verdad? Y esto ministraba que los discípulos estaban determinados a llegar al otro lado, pero que mayor era su compromiso que su fatiga. En estos días leía que la palabra pacto en Israel significa poner mi bienestar por encima del tuyo. Lo mismo que hizo Jesucristo. Era un compromiso incondicional a nivel que dio su vida por nosotros. Pero de igual forma, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo y le decimos que queremos seguirle, estamos diciéndole, no importa lo que me cueste, yo lo voy a hacer porque te amo. Pásalo, por favor. ¿Y qué representan los vientos? Los vientos pueden representar obstáculos, desafíos, enfermedad, consecuencias del pecado sin resolver. Quizás hace poco tú aceptaste a Jesucristo o determinaste decir, ahora sí, yo lo voy a coger bien en serio. Yo le voy a dar mi vida a Cristo, yo quiero agradarle a Jesús. Pero eso no quiere decir que las consecuencias de nuestro pecado no tengamos que resolverlas. Esas están y Dios se va a glorificar. Pero nosotros tenemos que bregar con el revolú de las malas decisiones de nuestra vida en pecado. Con la sabiduría de Cristo. No es que Dios nos abandonó, es que Él quiere ordenar todo. Y es que cuando un barco tiene una ola de frente, ¿sabes qué? No se puede mover. Cuando buscaba referencias de qué pasan a los barcos cuando pasa una ola que tiene un viento contrario, dice que el barco empieza a dar vueltas en el mismo sitio. Tú te puedes imaginar estos discípulos ahí ya toda la noche estaban remando, pero que no se movían. Todos a la misma vez y no se movían. Y eso sin contar el impacto de la ola. ¿Cuántos aquí se han montado en una lancha? Cuando tú estás en la lancha, tú sientes que cae el barco, ¿verdad? Como que corta.
Pero imagínate las olas con vientos contrarios. O sea, que todo el tiempo te están empujando y que te están empujando. Y hay veces, amado, que eso nos pasa. Tú dices, yo voy a hacer lo que Jesús me dijo. Pero tú sientes que te empujan. Y tú dices, pero no, yo estoy firme. Dios me dijo que fuera hasta allá, que vaya hasta el otro lado. Que era la actitud del corazón de esos discípulos. Estos vientos pudiesen hacernos pensar que estamos estancados y que no avanzamos. Pudiesen hacernos pensar que nos van a destruir. Tú me vas a quitar yo me voy a morir. Que yo no encuentro salida. Pero si tú te has determinado, amado, a seguir a Jesús, Él siempre tiene la salida. Nuestras circunstancias no definen a Dios. Dios va por encima de nuestras circunstancias y Él tiene control de todas. Dice que Él los vio que estaban fatigados. O sea, Jesús mismo estaba consciente de lo que estaban pasando. Él los envió. Ellos estaban en autoridad, ellos estaban en obediencia. No podemos decir que, eso fue que se fueron sin la confirmación de Dios. No. Jesús los mandó. Jesús les dijo, váyanse al otro lado. Es más, les insistió. Pásalo, por favor. ¿Y cómo Dios usa estos vientos a nuestro favor? Estudiando esto, ¿verdad? Te dije que ellos estaban en el noreste. ¿Y hacia dónde iban? Al noroeste. Buscando información de esto, yo decía, wow, señores, o sea, quiere decir que los vientos que estaban soplando venían del oeste. Y Juan dijo que estaba próximo a la fiesta de las Pascuas. Así que nos dice que es en la temporada de primavera. Me pongo a buscar cuáles son los vientos, ¿verdad? Para ser más específica, ser responsable. ¿Cuáles son los vientos que están en este tiempo en Israel? Los vientos del oeste, los vientos ponientes. Y me recordaba una predicación de la pastora Rowena. Un viernes era. No sé hace cuánto, pero fui a la referencia también. Y cuando entro, decía, ¿verdad?, que estos vientos anuncian una nueva etapa, que era la etapa de bendición que viene después del tratamiento de Dios. Y el Señor seguía confirmándome que Él usa esos vientos en contra a nuestro favor. ¿Sabe? Es el proceso que el Señor está usando para traernos liberación. Para romper los yugos que no nos dejan llegar al destino profético que Él tiene para ti, ni para mí. Los miedos, las inseguridades, las excusas. Es el viento que el Señor está usando y está soplando, no para destruirte ni para destruirme, sino para liberarnos. Porque Él no nos quiere ver como esclavos. Él dio su vida por nosotros, Él compró nuestra libertad. Esto representa en la Biblia la liberación, la bendición y el poder desde la soberanía de Dios. O sea, Él está en control. Él lo está viendo, pero Él sabe cuánto tiempo tiene que dejarnos que sople ese viento. Hay veces que si nos sacan muy rápido de las barcas, amados, para llegar al otro lado se nos olvida. Pero como te dije al inicio, el propósito de este viaje era que ellos crecieran en conocimiento de quién era Dios. No como uno que hacía milagros, sino como un Dios soberano, como un rey, como el que tiene cuidado de ellos.
Él estaba preparando a sus discípulos, que luego iban a ser los apóstoles, que iban a seguir continuando el legado de Jesucristo. Así que si tú has sentido que hay un viento fuerte sobre tu vida y que tú sigues tratando de avanzar, quiero decirte nuevamente que Él lo quiere usar a tu favor. Esto no es para destruirnos. Pásalo, por favor. Marcos 6, 48 al 50 dice: cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viendo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. ¿Tú sabes qué? ¿Qué te dije que representaban las olas, verdad? Esos vientos contrarios, tus circunstancias, tus situaciones, los desafíos. Pero ahora Jesús está caminando por encima de ellos. Yo no sé tú, pero eso a mí me llena de tanta esperanza, de tanta emoción. Aumenta mi fe. Lo que detiene, que pueda avanzar, ¿sabes qué? El Señor camina por encima de él y me dice: Jennifer, eso no es nada para mí. Lo que está fatigándote, lo que te está agotando, ¿sabes qué? Jesús dice: yo camino por encima de eso. Eso no es nada para mí. Y es que hay veces, amado, que nosotros miramos las circunstancias y decimos: Señor, ¿qué voy a hacer? Y nos sentimos ahí, empieza la fatiga. Empieza el miedo. ¿Sabes? Cuando Jesús apareció, dice que ellos pensaban que era un fantasma. Pero en ese tiempo, la cultura griega decía que un fantasma, ¿verdad? Cuando buscas el original, era el dios Fobo, el dios Fobia, que tenía como propósito quitarte la esperanza, llenarte de miedo y terror hasta de fallecer. Dice que los discípulos no vieron a Jesús, ellos estaban de momento turbados. O sea, ellos estaban cansados, turbados, y en ese momento se turbaron. O sea, ¿qué está pasando aquí? Se nos acabó las esperanzas. Pero dice la palabra, amado, que Jesús inmediatamente, pásalo por favor, inmediatamente les habló y les dijo: no teman, tengan ánimo, yo soy. Ten ánimo, yo soy, no temas. En el momento de la desesperación, o sea, era todo lo contrario de eso. Él le estaba diciendo: tú sientes que se acabaron las esperanzas, yo te digo, ánimo. Tú te sientes que desfalleces, yo te digo, sé fuerte. Yo estoy. El Señor está, amado, en tu vida y en la mía. Y hay cosas que nosotros no podemos controlar. Hay decisiones de seres amados que decimos: ¿pero qué pasa? Y más los que tenemos seres queridos lejanos. Pero Dios está. Y Él es soberano. Y en Él todo lo tenemos. Todo. Y yo decía: wow, Señor. Él no se hizo, ¿sabe? Jesús llegó a tiempo. Tú dirías, Él llegó a pero es que Jennifer que viste ahí que llevaban de 6 a 9 horas ahí en alta mar. No era un lago, pero con una ola contraria. Dándole. Y dice que ya era entrada la vigilia, la cuarta vigilia. O sea, eran de las 3 a las 6 de la mañana. Y en ese momento Jesús se le aparece. ¿Llegó tarde? No. Llegó cuando tenía que llegar, en el momento preciso,
En tu momento más oscuro, Jesús te dice, no temas. Él está aquí. Él está con nosotros. Dios no es Dios cruel. Nuestro Padre no es cruel. Él no es insensible. Él no ve una necesidad y la ignora. Si con la multitud se tomó el tiempo de ocuparse y despacharlos a su casa a cada, ¿verdad? Uno por uno. ¿Cuánto más por un hijo, por un discípulo? Por uno que se ha determinado decir, yo voy a hacer lo que tú me pidas. Yo voy a seguirte. Pásalo, por favor. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Sabes por qué te lo leo así? Porque muchas veces se lee, si eres tú. Pero sabes que ahí no hay signos de interrogación. Ahí hay una frase afirmativa. Si eres tú. Señor, si eres tú. Él dijo, ven. Jesús le dijo, ven y desciende Pedro de la barca. Y él andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero mira lo que pasó. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y cruzando y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro dijo, este es mi pastor, este es mi maestro, este es mi Señor. Específicamente dice Señor, el que se enseñorea sobre mi vida. Y él se bajó. Los otros 11 se quedaron allí. A Pedro se le olvidó de momento las olas que estaba, ¿verdad? Ese viento que hacía que las olas se levantaran, el viento contrario. Y se levantó. Pero dice, otro de los relatos, este es Mateo, en Marcos y en Juan, dice que al él escuchar, o sea, no solo miró, sino escuchó, empezó a hundirse. No fue que Pedro dijo, yo lo puedo hacer. No. Fue que él empezó a mirar las circunstancias. Empezó a escuchar los ruidos del viento. ¿Tú has escuchado vientos que pareciera que hablaran? Yo recuerdo un día en España, en Medina Sidonia, la primera vez que fui, nosotras estábamos, Winnie y yo estábamos entrando y nosotras caminábamos y eso no estábamos en el agua, pero el viento era tan fuerte que teníamos que mantener el paso firme, porque era como si nos empujara. Y yo decía, imagínate dentro de una barca. Pero en ese momento dice que él se distrajo y puso a mirar las circunstancias. Y ahí empezó a hundirse. En el momento, amado, que dejamos de mirar a Jesús y empezamos a prestar mayor atención a las circunstancias, nuestra fe empieza a menguar. ¿Qué estamos mirando? No sé cuáles sean tus circunstancias, preocupaciones, pero mira a Jesús. Mira a Jesús. Él es soberano y para Él no hay nada imposible. Nada. Yo miraba esto y yo decía, a veces nuestra mente está queremos vivir vidas sobrenaturales, pero decimos, tan tranquila como que, ok, pues está pasando esto. Pero no, amado. El Dios que nosotros le servimos y a quien le pertenecemos sobrepasa toda circunstancia. No quiere decir que no las vamos a vivir. Vamos a vivirlas. Pero en Él salimos triunfadores. En Él podremos ver su mano,
su fidelidad, su pronto auxilio, su socorro. Porque como te dije, Él está y Él ve. Hay un salmo, el Salmo 16:6 dice que sus cuerdas cayeron sobre mí, ¿verdad? Sobre lugares deleitosos. Y hermosa fue mi heredad. Cuando yo pienso en ese texto, yo sé que aún en el momento que yo me sienta débil, Él me está sosteniendo. Sus cuerdas están para fortalecernos, para levantarnos. Sus cuerdas de amor. Y esa es nuestra heredad. Esa es nuestra porción, amado. Él no solo ve cuando estamos cansados, fatigados y seguimos determinados. Él se acerca y obra a nuestro favor. Pon tu mirada en Jesús. Quítala de los vientos. No temas. Él te sostiene. Pásalo, por favor. Marcos 6:52 dice que tenían la mente cerrada, pues no habían entendido el verdadero significado del milagro de los panes. Cuando ellos subieron, refiriéndose, ¿verdad?, a Jesús y a Pedro, en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Sabes qué? En ese momento Jesús quería demostrarle que Él no era solamente el que suplía necesidades físicas, sino que Él era el Mesías esperado, el Redentor, el que traería liberación a su pueblo. El que estaba dando el cordero inmolado, el que daría su vida por ellos. Era por eso que Jesús le estaba también permitiendo vivir ese viento en contra. Y los había permanecido en ese tiempo durante la barca. Y es que hay experiencias, amado, que yo te las puedo contar. Pero hasta que tú no las tienes con Jesús, tú no vas a creerlo. Y Él es tan bueno que utiliza esas invitaciones para fortalecer nuestra fe y para que podamos permanecer por lo que viene por delante. Él no quería que sus discípulos se echaran a perder. Él no quería que perdieran la fe por lo que les acontecía próximamente. Porque sabes que besos y abrazos no eran dificultades, persecución a un nivel mayor. Justamente antes de esto, le habían picado la cabeza a Juan. Y Jesús los estaba preparando. Entonces, cada proceso de nuestra vida, ¿sabes qué hace? Nos prepara para las próximas temporadas, para que nuestra fe no desmayezca, para que nuestro amor no se enfríe, para que no caigamos en la incredulidad y podamos vivir declarando su sobrenaturalidad y su soberanía. Entonces, nos desafía a decirle: Señor, tú lo puedes hacer. ¿Sabe? Este texto, no temas, era el mismo que le dio a Moisés cuando fue a enviarlo a liberar el pueblo de Egipto. Cuando le habló al pueblo de Israel, le dijo: no temas, yo te formé, tú eres mío, yo te pensé, esfuérzate. Dios mismo nos recuerda que Él nos formó, que Él nos permitió nacer en esta temporada y que Él está pendiente de todo, de cada detalle.
que Él es nuestro Dios que nos ama con amor eterno. Yo saber eso, a mí me da paz, porque Él no me va a poner en una circunstancia para destruirme, porque Él me formó para gloria de su nombre. Y cuando yo me desvíe, Él va a hacer lo que sea para traerme de nuevo a sus brazos de amor, aunque en el proceso me duela. Pero va a ser para mi liberación, va a ser para nuestra redención. ¿Sabe? Dice que en ese momento, cuando ellos se subieron, todo se calmó. Pedro y Jesús. Y yo miro esa lámina y yo digo, wow, cuánto silencio debe de haber en ese lugar. Cuánta quietud. Después de tanto movimiento, después de tanto esfuerzo, cuánto reposo. Y sabes, me era imposible no pensar en que Jesús ahora está a la diestra del Padre. Así como Jesús allí estaba en el monte, está a la diestra del Padre. Y Él nos está viendo. Pero cuando estemos con Él, tendremos reposo. Tendremos quietud en nuestra alma. Estará deleitándose nuestra alma después de tantos vientos contrarios. Y sabe, la expectativa de Jesús, como la tenía con sus discípulos, era que fueran fieles hasta la muerte, hasta el fin. Y esto no es para presionarte. ¿Sabes qué? Es para que tú digas, yo quiero estar ahí hasta el fin. Esto es pasajero. Y hay dolores y dolores. Hay procesos y desafíos. Pero hay algo que nos espera y es una esperanza más grande. Dice Job en 9:8, Él solo extendió los cielos y andaba sobre las olas del mar. Él los despeja. Él coloca aguas tranquilas y de reposo. Luego de tiempo de agite y de fatiga. Yo podía ver a Jesús como el buen pastor con Pedro. Porque fíjate que Pedro rápido dice que él le reconoce, cuando escuchó que le dijo no temas, Pedro se bajó, le dijo, tú eres. Y la palabra dice que sus ovejas reconocen su voz. Así que yo podía ver a Pedro, además de decirle, tú eres mi Señor, ¿verdad? Tu señorío está sobre mí, ese cuidado. O sea, Él es mi pastor. Y en este momento de quietud, de agite, yo sé que Él me va a llevar a un puerto seguro, a aguas de reposo. Y que por medio de esta circunstancia me va a hacer caminar. Porque Él está caminando, porque Él ya camina. Él nos va a ayudar, nos va a dar la sabiduría, la gracia, para que podamos caminar por encima de esa circunstancia. La clave es mirarlo, adorarle y reconocer su sabiduría. Con el milagro de los peces, solo pensaban los discípulos que podía suplir las necesidades. Después de los vientos contrarios, se postraron y vieron al Mesías. Vieron al ungido, vieron al deseado de las naciones, a la promesa de salvación. Pásalo, por favor. Es un proceso para crecer en Él y conocerlo como Rey. Los vientos contrarios nos van a hacer conocerlo.
Este trayecto empezó en Betsaida. Betsaida representaba la casa de los pescadores, como te dije, la casa del pan, de los pescadores o de los peces. Y aquí solamente hubo muchos milagros y prodigios, dice la palabra, pero ellos se quedaron con eso. A nivel de que hoy en día está en ruinas porque Jesús la maldijo por su incredulidad. O sea, no quisieron a Jesús, quisieron solo los milagros y los prodigios. Ellos pensaban que irían a Capernaum, a la aldea de confort, donde los amaban, donde estaba su familia, lugar donde Jesús también hizo muchos milagros y prodigios. Y hoy solamente es un lugar de recuerdos arqueológicos. Pero ¿sabes a dónde llegaron? Dice Marcos 6:53 que después de cruzar el lago, llegaron al pueblo de Genesaret. Ataron la barca en la orilla. Y Genesaret significa jardín de Dios, huerto de riquezas. Ellos quizás querían ir al confort, pero Dios los llevó a su jardín. Y yo decía, wow, Señor, y es que no solo tú nos cambias la manera de pensar y nos transformas, sino también que tomas el control de nuestro rumbo y nos diriges cada día a querer más estar en tu presencia. Cada día más desear más de ti. ¿Sabe? Cuando buscaba acerca de Genesaret, dice que en esta tierra se producía fruto los 10 meses del año, en un desierto. O sea, que no hay mucha lluvia, pero que habían olivos, que habían almendros, que habían viñedos, que habían ganado. Era uno de los lugares más ricos. Los judíos mismos le pusieron el jardín de Dios. Cuando nosotros dejamos que Jesús saque las raíces de amargura, cuando dejamos que Jesús empiece a labrar nuestra tierra, hace de nuestras vidas un huerto. Para que Él habite en nosotros, pero también para que otros puedan comer. Para que otros también conozcan de Él. Dice la palabra que cuando ellos llegaron a este lugar, muchos empezaron a llegar y le decían, queremos escuchar el mensaje. No solo los milagros, no solo los prodigios, querían escuchar el mensaje de salvación. Pásalo, por favor. Y ya, esta es la última. Juan 3:8 dice, el viento sopla por donde quiere, y aunque oye su sonido, no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así también sucede con todos los que nacen del Espíritu. Jeremías 29:11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Cuando nosotros decidimos rendir nuestra vida a Jesús, ya no lo hacemos ni caminamos por lógica, ni por las circunstancias, ni por opiniones, sino bajo su dirección y guía.